أشهد أن محمد رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast El Islam en América Latina. Yo soy Azar Guraya y tengo conmigo Ubaldo Esparza, que es un aficionado de la historia cristiana. Y hoy vamos a conversar acerca del movimiento judío cristiano en la Iglesia Antigua, a los diferentes movimientos, sus libros y un poco acerca de su teología. Desde el principio me gustaría destacar que esto no es un debate, es una conversación, y Ubaldo, siendo un aficionado de la historia cristiana, va a compartir la información o el conocimiento, lo que él tiene acerca de estos movimientos. Y de mi parte también voy a compartir un poco acerca de nuestra perspectiva y la importancia acerca de estos movimientos. Pero Ubaldo Gerardo Esparza es de México, estudió la economía y también es licenciado en administración de empresas, y desde una edad muy temprana ha tenido un interés en la historia cristiana. Actualmente maneja una página en Facebook con más de 28,000 seguidores que se llama Historia del Cristianismo, que se fundó en 2019. Ubaldo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ashar, es un gusto, un placer compartir contigo. Sí, te platico un poquito de lo que nos tiene aquí, ¿no? Que es el tema de la historia del cristianismo. El proyecto de la página, como bien comentas, empieza hace 2 años. Si tú puedes ver en Facebook, en las redes sociales, cuando se tocan temas de religión o de espiritualidad, se convierte en un ring. Entonces, bueno, hay demasiadas páginas para eso, ¿no? El aspecto que quiere destacar la historia del cristianismo es entenderlo desde un punto de vista más intelectual, más académico, no como una salida espiritual. Entonces, nuestro objetivo es ver desde la historiografía cómo se fue desarrollando este movimiento llamado cristianismo. Y creo que esa fórmula nos ha dado resultado, porque bueno, en poco tiempo para el tipo de página que es, hemos llegado a 28,000 seguidores, lo cual nos parece pues algo extraordinario para el tipo de página, ¿no? Por lo general no es un contenido, por decirlo de alguna manera, que se viralice muy fácil, ¿no? Sí, No, claro. Hoy en día es todo acerca del pop culture, ¿no? Y cosas así. Pero qué así bueno, es. ¿no? Que hay ese interés en algo como la historia, la historia del cristianismo. Sí. Y algo a destacar también, por ejemplo, en este tipo de contenido es que, ok, sí llega a viralizarse, pero sobre todo cuando son temas de apologética, de exégesis bíblica, de interpretación, y por lo general acaban enfrentadas diferentes facciones, ¿no? Eh, debemos entender que el cristianismo es sumamente diverso, como me imagino que es el Islam, o sea, no hay una sola línea y hay diferentes interpretaciones en este respecto. Entonces, aquí tratamos de no alinearnos con ninguna rama cristiana y tratar de entender, ok, esto ocurrió en este periodo de la historia. Ellos tenían estos puntos de vista sin aferrarnos a alguna postura, ¿no? O sea, no somos adeptos de una postura católica romana, no somos adeptos de una postura protestante, no somos adeptos de una postura ortodoxa. Lo tratamos de ver desde el punto de vista histórico. Y Perfecto. bueno, Y me sí, parece excelente eso, ¿no? Porque tener ese fondo académico es muy importante en cuanto al estudio, ¿no? De los textos y antiguos, ¿no? Que hablan acerca de la iglesia, acerca de la teología, que para nosotros, como desde nuestra perspectiva como los musulmanes, ¿no? Es sumamente importante porque para tener un diálogo
siempre es importante enfocarse en los textos y verlo desde un punto de vista académico, ¿no? Y luego, la fe que viene a partir de un estudio académico. Así es, así es. Pues digo, básicamente es lo que yo tengo que decir acerca del proyecto. Te comento, no soy yo solo, somos diferentes colaboradores latinoamericanos, donde, bueno, cada uno tiene sus aportes, ¿no? Y de repente sí, alguno tiene como su especialidad. Ah, ok, hay algunos que conocen un poco más del cristianismo oriental, iglesias ortodoxas, iglesias católicas orientales, iglesias nestorianas, y como que se especializan. A otros les interesa la reforma protestante y abundan en esos temas, a otros temas católicos romanos. Y ahí vamos viendo la gran diversidad que tiene el cristianismo, ¿no? Y esto nos ayuda a ¿Y cuál es, entender. y cuál es tu especialidad? En este caso, a mí me gusta mucho el periodo que va es un periodo que se llama la Gran Iglesia. Ok, la Gran Iglesia precisamente es el periodo que es un poco posterior a la Iglesia Apostólica, ok, que es donde se empiezan a lo que llamaríamos la proto-ortodoxia cristiana, que es donde se empieza a despegar precisamente el cristianismo del judaísmo y cómo se va forjando pues el corpus ya cristiano independiente de la sinagoga. Y Perfecto. es el gran periodo donde surgen los padres de la iglesia, donde surge Tertuliano, donde surge Orígenes y todos estos personajes conocidos como los padres de la iglesia. Muy De ahí bien. Pues, a... Ubaldo, sí, muchas gracias por la introducción. Pero para mantener todo a corto, pues Claro, mezclamos esto también con el tema de hoy, ¿sí? ¿Qué le parece? correctísimo. Ah, hablando, la primera pregunta que tenemos acerca de la importancia de la historia bíblica. Pues ya hemos hablado un poco acerca de la especialidad de la página de ustedes, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué es importante para ti, por ejemplo, para tu grupo, para la página, conocer la historia de la Biblia o conocer la historia del cristianismo? ¿Qué valor tiene esto para los creyentes? Para los que están estudiando, por ejemplo, el cristianismo. ¿Por qué la historia específicamente? Ok, ¿por qué la historia? Mm, es muy importante, sí, porque la mayor parte de nuestro contexto latinoamericano sigue ese libro llamado la Biblia. Muchas personas desconocen todo el contexto histórico, ¿no? Podrán saberse versículos, podrán saberse de memoria y recitarlos, y bueno, de ahí desprenden doctrinas de acuerdo a su interpretación. Sin embargo, no conocen el contexto histórico de dónde surgió, ¿no? Y es por eso que es muy importante la historia bíblica. En este sentido, es fascinante porque la Biblia, como la conocemos, no bajó del cielo. Es una colección de libros y precisamente su nombre en griego es Biblia, que es los libros. Es una colección de libros precisamente porque en esta iglesia primitiva se fueron desarrollando muchos textos, muchas veces a manera de epístolas, donde se trataban de conciliar temas de la iglesia. Entonces, bueno, llegó a haber una gran diversidad de textos y se iban leyendo estas cartas en diferentes lugares de la cristiandad, ¿no? En esta etapa temprana. Llega un punto donde se tiene que decir, bueno, qué epístolas o qué cartas
son inspiradas por el Espíritu Santo y qué cartas tienen un aspecto piadoso, pero no llegan a ser inspiradas. Y en la historia de la iglesia, el primero que plantea un canon bíblico cristiano es un personaje llamado Marción. Él es incluso el que plantea el término Antiguo Testamento, ¿ok? Porque bueno, para lo que nosotros los cristianos conocemos como Antiguo Testamento, en la tradición judía se llama Tanaj. El Tanaj es la Torá, el Nevim y el Ketuvim. ¿Ok? Que Torah, bueno, es la ley, Nevim los profetas y Ketuvim, bueno, son otros escritos. Nosotros lo denominamos Antiguo, Antiguo Testamento y la iglesia se empieza a plantear, ok, esto es el Antiguo Testamento, pero de Jesucristo para acá necesitamos tener uniformidad sobre qué realmente es inspirado y qué no es inspirado. Y es a partir de Marción, que es considerado un hereje por la iglesia, que se plantea la necesidad, donde se tienen que uniformar los textos sagrados. Y esto se hace a través de diferentes sínodos. En África, donde se empiezan a pulir los libros que van a formar parte del Nuevo Testamento y rematamos en el sínodo de Roma, en el siglo IV, donde el obispo de Roma, Dámaso, bueno, convoca a todos los obispos de la cristiandad para poder entender qué libros son inspirados por el Espíritu Santo y qué libros no, porque hay en esa época una cantidad enorme de textos, ¿no? Simplemente evangelios. Bueno, existe, como bien mencionabas, el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Bernabé, y bueno, es aquí en este punto donde se tiene que entender que fue un proceso que no fue súbito, sino que fue desarrollándose poco a poco y que aún hoy tiene algunos puntos de controversia entre diferentes denominaciones cristianas. Esto en cuanto al Nuevo Testamento. Y también tenemos un punto en el Antiguo, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento con la versión de los 70, que la versión de los 70 es una traducción al griego del Tanaj por parte de diferentes, de 72 rabinos, 72 rabinos judíos. Ellos tienen un canon que traducen al griego, que es lo que conocemos como el canon alejandrino, y se logra tener una versión en griego para los judíos que están en la diáspora. Este tema se desarrolla antes de Cristo. Se desarrolla antes de Cristo. Entonces, algunas denominaciones cristianas dan por bueno el canon alejandrino y algunas otras denominaciones dan por bueno el canon de Yamnia, que fue un concilio hebreo posterior a la era cristiana, donde se determina un canon aparentemente definitivo de libros judíos. Y el argumento, aquí hay una diferencia, por ejemplo, entre la Biblia Católica Romana y el Tanaj de 7 libros, ¿no? ¿Y por qué están 7 libros más en la Biblia Católica? Porque estaban en la versión de los 70. Y la versión de los 70 es la que se cita en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Las citas que vienen. Pues para entenderlo, o tal vez resumirlo,
Es Sí, importante entender lo que es la historia de la canonización de los libros en la Biblia, porque obviamente siguió un proceso y sí, según el corriente o el grupo de los cristianos, ellos llegaron tal vez a diferentes conclusiones acerca de qué libros deben de ser incluidos, basándose en esta historia específicamente. Pues es hoy en día correcto. para entender, en este caso, la diferencia entre los canons o entre los libros que algunos grupos han incluido en sus Biblias y otros no, hay que entender la historia de cómo llegaron a estas conclusiones, ¿no? Así Pues, es. pues estoy de acuerdo, obviamente son puntos muy importantes. Desde nuestra perspectiva, obviamente siendo no cristianos, ¿no? Pues a veces hay personas que nos preguntan, pues para ustedes, ¿qué valor tiene la Biblia y la historia de la Biblia? Y nosotros siempre decimos que sí, tiene muchísimo valor. El Sagrado Corán, que es el libro sagrado santo de los musulmanes, habla, dedica muchos versículos a los judíos y los cristianos y sus textos y su historia. Y por lo tanto también nos dice que debemos de preguntar a los que venían antes de los musulmanes acerca de sus historias. Por ejemplo, solo un versículo aquí es capítulo 21, versículo 8 del Corán, que dice que más antes de ti, oh profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, no enviamos como mensajeros a nadie que no fuese a un hombre a quien le entregamos la revelación. Preguntad pues a los que poseen el conocimiento de la escritura, si es que no lo sabéis. Es decir, que una interpretación de este versículo es que debemos de preguntar a los judíos y los cristianos acerca de sus textos, acerca de las historias de sus profetas, para ver, para entender mejor, ¿no? Su mensaje. El Sagrado Corán también, muchos no conocen esto, pero presenta historias acerca de los profetas bíblicos. Por ejemplo, habla acerca de Moisés, de Jesús, aún los reyes de la Biblia, que nosotros consideramos además como profetas, como David, como Salomón, menciona sus historias. Hay más que sus historias, menciona las lecciones que podemos aprender de sus vidas. Y claro, en el Islam nosotros no consideramos el Islam como una religión completamente nueva. Nosotros consideramos que Dios empezó un sistema de revelación desde Adán y esto siguió formándose en diferentes profetas, en diferentes épocas. En este proceso de revelación encontramos varios libros divinos divinamente revelados y esto incluye la Biblia. Y por lo tanto, para nosotros el Corán habla acerca de la Biblia y su importancia. Y dice que son textos que contienen luz y guía para las personas. Pues por lo tanto, para nosotros sí, es importante conocer las historias de estos libros. Pero hablamos más precisamente acerca de esto. Me gustaría continuar con la segunda pregunta de esta entrevista. Y esto es acerca de las fuentes. Pues has hablado un poco acerca de los movimientos cristianos, las diferentes épocas en la historia del cristianismo, un poco acerca de la canonización de la Biblia. Pero hoy en día, si alguien quiere conocer la historia del cristianismo, ¿cuáles son algunas de las fuentes auténticas que se puede utilizar para conocer la historia del cristianismo? La historia del cristianismo es fascinante y remontándonos a fuentes de la época es bastante complicado porque hay, o sea, existen textos, pero son textos de doctrina, ¿ok? Existen muchos textos de doctrina, pero como tal que se trate de manera historiográfica, sí existen fuentes, pero son escasas. En este caso, dentro de los historiadores más antiguos del cristianismo está Eusebio de Cesarea y su obra magna pues es Historia Eclesiástica, donde se narran los hechos de la iglesia desde Cristo hasta
su época, que fue, él fue contemporáneo del emperador Constantino. Ahí podríamos tener una fuente bastante interesante para conocer un poquito el tema de los primeros tiempos de la iglesia por alguien bastante cercano a la época. O sea, digamos que son de las fuentes historiográficas más cercanas. Hay una fuente, por ejemplo, que es también muy recomendable, es el Didache. El Didache es una especie de catecismo que fue hecha alrededor del año 70, que es donde ocurre la destrucción del templo de Jerusalén. Ahí podemos encontrar también pues una idea bastante clara de cómo eran los cristianos en esa primera etapa de la iglesia. No sé si tu pregunta va por ese sentido o más bien es como analizar fuentes más modernas que traten sobre ese tema. No, claro, pues aún las fuentes modernas se basan en estas fuentes antiguas, ¿no? Obviamente, ¿no? Para sacar sus conclusiones. Pues, Exactamente. pues por lo tanto, yo imaginaría que, por ejemplo, que sería la Biblia, principalmente, que Sí, habla o menciona a la historia de estos movimientos, los cristianos, la apócrifa, y a partir de esto también otros historiadores que escribían acerca de estos movimientos, ¿no? sí, en este sentido tienes razón, aunque en este sentido son textos, como te comento, doctrinales, ¿no? Las fuentes Mm. apócrifas que comentas son fuentes doctrinales, pero bueno, hablando en el tema historiográfico, bueno, sí es más recomendable buscar ese tipo de textos, por ejemplo, Flavio Josefo, Eusebio, incluso para conocer un poquito el contexto de esa época naciente. eh, una de las grandes controversias que hubo en ese momento fue de Orígenes contra el pagano Celso, ¿ok? Donde él hace un tratado. Celso es un filósofo pagano, donde hace todo un tratado donde refuta el cristianismo de la A a la Z. Entonces, esto empezó a causar mucho revuelo en esta iglesia primitiva, y Orígenes le contesta y hace toda una serie de argumentaciones donde, bueno, demuestra por qué, de acuerdo a su punto de vista, el cristianismo es superior al paganismo. Ahora, en este sentido también hay que entender, Ashar, que como bien lo comentas, ¿no? El cristianismo como tal no es de que ya llegó Cristo y se funda el cristianismo y es una cosa totalmente nueva. Se ve como un continuo, o sea, existe la fe judía, la fe hebrea, y los cristianos consideran que en Cristo se cumplen todas las profecías mesiánicas. Entonces, como tal, no hay como un rompimiento o una separación, más bien es el cumplimiento de toda la ley. Y en un inicio, la labor de este movimiento judío-cristiano no es jalar o separar adeptos de la sinagoga, sino es más bien convencer a la sinagoga que ya se cumplieron las profecías y que el Mesías ya llegó, que las profecías se cumplieron en Jesús. Y Ubaldo, para nuestros, los que nos van a escuchar, para explicar un poco por qué para muchísimos, ciertamente esto es información nueva, ¿no? Claro. La mayoría de los cristianos, como bien dijiste, ¿no? La mayoría piensan que la Biblia como bajó de los cielos así, ¿no? Y así es. Pues creo que es importante explicar
que desde el tiempo de Jesús y para mucho tiempo después, habían diferentes movimientos y grupos de personas que daban diferentes puestos o entendían a Jesús en formas diferentes. Hoy en día también vemos que hay diferentes grupos, ¿no? Pero hay que entender que esto no es algo reciente. Desde el tiempo de Jesús en Jerusalén y los mismos evangelios hablan acerca de estos diferentes grupos que atribuían diferentes títulos, tenían diferentes entendimientos acerca de Jesús, su propósito, su advenimiento, las profecías, bien, todo lo que mencionaste, ¿no? Y entre ellos tenemos un grupo antiguo que se llama el movimiento judío cristiano, precisamente de judíos que aceptaron a Jesús, ah, tal vez no en forma divina, ciertamente no en forma divina, ellos seguían siendo judíos, pero ellos aceptaron a Jesús como el Mesías esperado para ellos según sus textos. Pues por ejemplo, acerca de este grupo, lo que sabemos, y tal vez tú puedes explicar un poco más, que el líder de este grupo tal vez era Santiago, su sede era en Jerusalén, y de allá ellos predicaban, ¿no? O tenían diferentes, podemos decir, tal vez adeptos y también en otros lados también. Y vemos en el libro de Hechos, ¿no? Una cierta interacción entre ellos y los apóstoles como Pedro también. Pero como bien estabas diciendo, ¿no? Pues perdón para interrumpirte, Sí, no, pero, pero después de eso, con esta pequeña introducción, am, ¿quiénes fueron estas personas? ¿Qué creían? Tenemos algunos nombres para estos movimientos hoy en día. Tenemos el grupo de los ebionitas, los nazarenos. Pues, ¿qué puedes decirnos acerca de ellos? ¿Qué creían? ¿Cuáles son las fuentes que tenemos hoy en día disponibles para conocer sus creencias? Todo lo que puedes decirnos. ok, bien lo has comentado. La primera iglesia es una palabra que viene del griego eclesia, que quiere decir congregación. Recordemos que muchos términos cristianos vienen de una derivación griega, ¿ok? Como el término iglesia. Ok, este apunte, ¿por qué se hace? Nosotros los cristianos, por ejemplo, consideramos a Santiago, a Jacobo en algunas traducciones. Santiago y Jacobo es lo mismo, viene de Sanctus Jacobus, no hay contradicción ahí, es el hermano del Señor y es el primer obispo de Jerusalén. ¿Qué quiere decir obispo? Obispo es algo que viene del griego que dice episcopos. Episcopos no es otra cosa en griego que supervisor, superintendente. Y él tenía a su cargo a diferentes episcopos y a diferentes presbíteros. Presbíteros quiere decir en griego ancianos, literalmente. O sea, no nos enredemos mucho en ese sentido. Es un poquito como estaba ya empezándose a organizar esa iglesia primitiva y por su cercanía con el Mesías, con Jesús. Bueno, la iglesia de Jerusalén se deja a cargo de alguien tan importante como es Santiago. Dentro de los mismos grupos judeocristianos, como bien comentas, empieza a haber diferentes puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, ok, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías. ¿Quién es Jesús? Empiezan a haber este tipo de debates desde el principio, pero aún antes de eso, hay un debate todavía, antes de que empezaran los debates cristológicos, hay debates sobre la ley. Si Jesús ya cumplió con la ley, ¿se debe de abolir? ¿Sí o no? Y entonces ahí empieza toda una serie de debates entre grupos cristianos y esto tiene, como bien comentas, sede en
en la ciudad de Santiago, en Jerusalén, en la sede de Santiago, que es Jerusalén, y se reúnen ahí, como bien comentas en el libro de Hechos, para discutir sobre si se debe incluir a los gentiles en la iglesia y, segundo, si deben ellos seguir eh, con la ley de Moisés o no. Y en el tema específico que dice Hechos, se trató el tema de la circuncisión. El tema, ¿deben los gentiles que se unan a la iglesia circuncidarse? Sí o no. Y es ahí donde se ponen las posturas y también se llega a la conclusión de que, ok, no nos vamos a basar en la postura de un solo hombre, de un obispo, sino todo es voluntad de Dios y nosotros vamos a pedir con el auxilio del Espíritu Santo el discernimiento para saber qué es lo que es correcto para Dios y lo que no es correcto para Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estando todos, en este caso, presentes, para que no nos basemos en interpretaciones, sino que tengamos una sola línea. Fue lo que pasó y como bien comentas, empiezan a surgir diferentes grupos. Y retomando un poquito el tema que comentabas, ok, ¿cómo se mencionan en la Biblia? La Biblia comenta algo de una secta llamada El Camino, ¿ok? El Camino son los judeocristianos, todavía no se denominaban cristianos, eran una parte, ellos seguían siendo judíos, y la única diferencia con el resto de los judíos es que reconocían a Jesús como el Mesías, como ocurre con el Islam, ¿no? Que también reconoce a Jesús como el Mesías prometido en las profecías. Y es aquí donde empezamos también a ver cómo van evolucionando los movimientos. Entonces, este grupo del Camino se empieza a hacer muy popular, sobre todo en esta región de Jerusalén, en Judea y todo esto empiezan a tener mucho auge y empiezan a ganar demasiados adeptos. Les ganó el crecimiento y conforme un movimiento va creciendo se tiene que ir organizando. Y esto fue el principal problema porque, ok, estamos como parte del judaísmo o no. En un primer momento que dijeron, sí, somos parte del judaísmo, pero tenemos que hacer entender a los demás judíos que ya llegó el Mesías. Ok, porque hay otra cosa importante, y esto no se menciona en los evangelios, pero al mismo tiempo que se reconoce a Jesús como Mesías, hay otros personajes que reclaman el título de Mesías. Dicen, en mí se están cumpliendo las profecías y hay muchos Mesías autoproclamados en la época de Jesús. Entonces, hay seguidores de un Mesías A, de un Mesías B, de un Mesías C, y todos ahí con diferentes posturas, donde ellos, la mayoría del pueblo judío espera un Mesías guerrero, un Mesías que los libere de la opresión del imperio romano. ¿Por qué? Porque, bueno, se predice, se profetiza como un rey. Entonces, pues, en el tema de Jesús, en el caso de María, vamos, están muy lejos de tener un aspecto majestuoso, un aspecto como los reyes de esa época, sino por el contrario, son personas humildes. José es de oficio carpintero, que en esta época vendría siendo pues como una especie de obrero, ¿no?
Y bueno, es un poquito lo que se va configurando en estos movimientos, ¿no? Y sobre todo, aquí vamos viendo que ellos se tienen que empezar a organizar. Somos los seguidores del Mesías, Jesús de Nazaret. Ah, ok. Empiezan a cobrar mucha popularidad, incluso ya desde épocas muy tempranas entre los gentiles, entre los griegos. Incluso, bueno, por ejemplo, en árabe cristiano es Masijí, si no me equivoco, que no es otra cosa que es el Mesías, o sea, los mesiánicos, son los mesiánicos, los seguidores del Mesías, nada más que llevado a un término griego, que es cristianos, y esto ocurre en Antioquía, donde por primera vez se les empieza a llamar, algunos especulan que es de manera peyorativa, los cristianos. O sea, era una manera de hablarles con desprecio a los seguidores de este Mesías, Y es un poquito como empiezan las peripecias de esta iglesia primitiva, Shar. Claro. Y para compartir, tengo aquí una referencia desde The Yale Bible Dictionary, ¿no? Lo que ellos dicen acerca de uno de estos grupos, los ebionitas, dice y sus creencias, ¿no? Dice que todos los relatos patrísticos coinciden en que los ebionitas observaban alguna versión de la ley judía, incluyendo, por ejemplo, la circuncisión. Además, según Ireneo, los ebionitas solo utilizaban el Evangelio de Mateo, veneraban Jerusalén y consideraban el nacimiento de Jesús como algo natural, es decir, que no creían en el nacimiento virginal, ¿no? La postura de los ebionitas, perdón que te interrumpa, es adopcionista. ¿Qué quiere decir esto? Para ellos, Jesús no es engendrado hijo de Dios, para ellos él es adoptado, solo adoptado como el hijo de Dios. Como el hijo de Dios para ellos, y si no me equivoco es en el momento de su bautismo que es adoptado como el hijo de Dios. Sí, y claro, solo para explicar tal vez este punto, porque algunos no van a entender la postura adopcionista. Esto viene del Antiguo Testamento, ¿no? Obviamente cuando hablamos de Rey David y Salomón y allá los textos que hablan acerca de cómo Dios nombró a estos reyes sus hijos, ¿no? Específicamente. Y de allá surge la idea de que una persona puede ser adoptado o entendido como el hijo de Dios en algún momento de su vida. Y claro, en este caso también este grupo de judíos que habían aceptado a Jesús entendían que Jesús fue adoptado como el hijo metafórico, pero todavía humano de Dios en el momento, como bien mencionaste, de su bautismo. Pero sí, es interesante especialmente para nosotros cuando lo vemos así desde esta perspectiva, que habían muchos diferentes grupos con diferentes ideas acerca de Jesús. El concepto islámico, lo que el Sagrado Corán plantea, es muy cerca a lo que este grupo creía acerca de Jesús. El Corán, cuando habla acerca de Jesús, dice que era un mensajero de Dios, un amado de Dios. Habla acerca, bueno, una diferencia es que el Islam cree en el milagro del nacimiento de Jesús, ¿no? De una Virgen María. Pero dice también que era un ser humano, no era divino. Y por lo tanto, desde la perspectiva islámica, vemos ciertas similitudes o paralelos entre las creencias de este grupo o estos grupos que existían y lo que el Corán está explicando también. Pero continuando con esto, más allá del movimiento, ¿no? Y el lugar geográfico, hablamos acerca de los libros que ellos utilizaban y ellos enseñaban. Pues, como mencionaste, ¿no? En el principio varias personas empezaron a escribir evangelios o textos explicando quién era Jesús, los diferentes relatos de su vida. Pues el movimiento judío cristiano también tenían
libros o evangelios que ellos específicamente utilizaron. ¿Qué puedes decirnos acerca de eso? Su teología y en qué se basaba su teología, si existe algún libro. Me refiero al Evangelio de los Hebreos, que algunos han relacionado con ese grupo, y el documento Q. Si puedes explicarnos estas dos cosas, qué son primeramente y en qué manera son relevantes a este grupo y su teología. Ok, mira, hablando del documento Q, dentro del mismo cristianismo es objeto de controversia. Hay quien dice que no es más que una hipótesis y hay quien sostiene su historicidad. El documento Q, aparentemente, si es que existió, se argumenta que fue la base para los evangelios de Mateo y de Lucas. Y por otro lado, también, digamos que dentro de las fuentes más primitivas y también el Sí, evangelio. y claro, tal vez para explicar por qué lo dicen. Esto es porque estos dos evangelios comparten muchísimos versículos en común. Y esto ha llevado a algunas personas a tener esta hipótesis de que los dos estaban utilizando un texto en común que tenía estos versículos escritos así. Pero como mencionaste, es controversial, y por el momento nadie ha encontrado este Nadie texto, ¿no? encontró la fuente Q. Sí. Y bueno, y por otro lado está como que la otra fuente primaria que sería el Evangelio de Marcos. Muchos lo ven así, ¿no? Hay que Mm. entender, por ejemplo, que Lucas es un discípulo directo de Pablo, mientras Marcos es un discípulo directo de Pedro. Y bueno, es un poquito lo que tú comentabas. Pablo está más enfocado al tema de la evangelización a los gentiles y Pedro, eh, Pablo es un intelectual, Pablo es un experto en la Torá, Pablo estudió a los pies del rabino Gamaliel, que incluso estuvo en el Sanedrín y hoy es muy respetado e incluso figura en textos hebreos, ¿no? En textos judíos al día de hoy. Eh, él era de la escuela de los fariseos. Entendamos los fariseos no en el sentido estigmatizado que se tiene hoy, porque hoy oímos la palabra fariseo y nos espantamos, ¿no? ¡Ay, fariseos, buh! O sea, como las hienas con Mufasa, ¿no? No, fariseo, y recuperamos el sentido de la palabra, quiere decir que son muy ortodoxos, que son muy apegados a la letra, a la escritura. Y la escuela rabínica de hoy, del judaísmo, deriva de estos fariseos, ¿ok? Es un poquito como ellos lo explican. Los judíos entienden que sus rabinos de hoy en día son, vienen del linaje de esos fariseos y son ya nada más rabinos porque en este sentido, al ya no haber un templo, después del año 70, ya no hay sacrificios. Y al no haber sacrificios, ya no es necesario que exista este, un, un sacerdote como tal, porque el sacerdote era el que hacía los sacrificios en el templo. Esa era la función y al terminarse el templo, bueno, ¿qué queda? Queda la escuela de los fariseos, que son los doctores de la ley, y se va a volver a esto cuando, estoy hablando desde la perspectiva de ellos, ojo, no es que yo lo crea, pero que cuando se restaure el tercer templo, se va a volver a, a tener un sumo sacerdote y es lo que ellos esperan con la llegada del Mesías, porque ellos no reconocen como tal que ya vino, como en este caso lo hacemos musulmanes
y cristianos, ¿no? Que ya llegó el Mesías, o sea, el Mesías de las profecías, para ellos no. Para ellos no. Entonces, es un tema súper interesante. Y si tomamos un poquito en cuenta lo que comentabas tú hace unos momentos, hay muchas cosas que son poco comprendidas. Son poco comprendidas en general para el público, porque al final de cuentas los musulmanes, los cristianos y los judíos dicen, afirman, los tres, que creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, al final tenemos que entender que de alguna manera estamos en una misma rama, y que por algún lado, por lo que tú quieras, no sé quién tenga razón, no sé quién no la tenga, nos separamos, pero esto que estamos haciendo de tratar de entender los orígenes de esto es lo que nos va a llevar a una concordia, que yo creo que es lo que más debería preocuparnos en este momento, ¿no? Y, y como bien comentas, los musulmanes actuales tienen el sentido de un Mesías, pero no divinizado. Tienen el sentido de que Jesús fue un hombre, pero eso incluso no viene con el Islam. En la primera gran controversia cristiana fue el arrianismo, que hablaba precisamente de un tema similar. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías. Jesús es Dios o no es Dios. Y fue la primera controversia que se viene en el concilio de Nicea. Y había obispos válidos desde el punto de vista cristiano que defendían la postura arriana y los que defendían la postura ortodoxa o católica. Y fue el primer, la primera gran controversia. Y comentabas hace un rato, ¿no? Hablando un poquito de la tradición que une a musulmanes y cristianos. Simplemente el monje Waraka, que fue quien conoció al profeta Mohammed. Él era un monje nestoriano en ese momento. La tradición islámica dice que profetiza sobre el profeta. Y bueno, entendiendo un poquito el contexto de Waraka, que él era nestoriano, ¿qué es lo que cree el nestoriano? El nestoriano cree, en resumidas cuentas, vamos, resumiéndole muchísimo, el nestoriano cree que María es madre de la humanidad de Jesús, pero no de su parte divina. Y es en ese concilio de Éfeso donde los partidarios de Nestorio dicen, ojo, María es madre de Jesús hombre, no madre de Jesús Dios. Los disidentes seguidores de Nestorio se separan e incluso hay reductos de nestorianos en lugares como India o China, porque fueron desplazándose hacia el oriente y hoy vienen. Y monje Waraka, Sergio, es como se le conoce en su versión griega, pues está incluso en la tradición islámica. Entonces, hay que entender todos esos aspectos y tratar de conciliarlos, tratar de entenderlos y sobre todo ver por qué la gente cree lo que cree.
¿no? Porque todos tenemos los motivos más fuertes para creer lo que creemos y actuar como actuamos. Entonces, creo que me desvié un poco del tema, Shar, pero No, está bien, de hecho sí, un poco, pero es importante, ¿no? Y creo esto llega al corazón de lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Tratar de hacer puentes de entendimiento, compartir información entre dos tradiciones muy diferentes que tienen ambas, ¿no? Tradiciones y historias muy largas, ¿no? Pero tratar de buscar las cosas en común. Pues como mencioné en el principio, el Islam no dice que, bueno, la historia de los judíos y los cristianos es algo completamente aparte del Islam. El Islam dice que no, esto es parte de la historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Islam une la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con los profetas anteriores, hasta que dice que el profeta es muy parecido a Moisés y a su historia y sus enseñanzas y todo eso. Pues por lo tanto, sí, hay mucho valor en hacer estos tipos de charlas. Y claro, tal vez como regresando un poco el tema, ¿no? A este movimiento judío cristiano y sus textos. Yo estaba leyendo un libro que se llama The Islamic Jesus. Está escrito por Mustafa Akyol. Y él entra mucho en estos temas del contexto de los movimientos cristianos judíos y sus textos que pueden tener o acerca de lo cual tal vez el Sagrado Corán está hablando. Y dice específicamente acerca de este documento Q, que sí existe, es un documento bien antiguo y tal vez era la fuente de los evangelios que tenemos hoy. ¿Qué dice este documento? Y si hay algo parecido con el texto del Corán. Pues lo que él escribió es que lo llama el Evangelio perdido. Y dice que ahora hay una característica muy importante de Q que lo hace muy relevante para nuestra discusión. Es estrictamente un evangelio de dichos. En otras palabras, su contenido no es más que los dichos de Jesús. Incluyen algunas de las enseñanzas morales más fundamentales del cristianismo, como el sermón de la montaña, el Padre Nuestro, amar a los enemigos, poner la otra mejilla, las bienaventuranzas, las parábolas de la semilla de mostaza, la levadura, los invitados a cenar y otras más. Y dice que además no hay nada en Q que sea explícitamente paulino. En otras palabras, no hay nada que refleje la teología ofrecida por Pablo sobre la crucifixión, la resurrección de Cristo, que constituiría la base del cristianismo como una nueva religión designada del judaísmo. La mera lectura de Q da más bien la impresión de que Jesús es un reformador dentro del judaísmo, un reformador que volvió a poner de relieve el espíritu de la ley ante los que estaban cegados por la letra de la ley. Y por lo tanto, al leer esto, empecé a pensar de que, bueno, si este documento habla acerca de estos asuntos, ¿no? Es posible que estos movimientos judíos cristianos tal vez tenían acceso a este documento, otros documentos parecidos a esto, y tal vez ellos utilizaban estos documentos para predicar a su mensaje. Pero obviamente cuando hablamos de la historia estamos hablando de los textos que han llegado a nosotros. Muchos de estos textos, por ejemplo, ya no existen. Por ejemplo, el Evangelio de los Hebreos, ¿no? Que hoy en día no tenemos con nosotros, pero está mencionado en los libros de los historiadores de estos tiempos, o los que, bueno, escribían en estos tiempos, ¿no? Pero al final creo que es importante señalar sobre todo, ¿no? Que sí, bien como dijiste, todos nosotros venimos de Abraham, ¿no? Todos nosotros decimos que Abraham era el padre de los profetas, ¿no? Y que todos nosotros creemos en el Dios de Abraham. Y el Sagrado Corán hace este llamamiento una y otra vez, ¿no? Que nosotros somos los seguidores de Abraham también. Y esto es, creo, la fuente, lo que une a todos nosotros, los cristianos, los musulmanes, los judíos, ¿no? Y por lo tanto, antes de hablar a veces acerca de las diferencias que existen en cuanto a nuestro entendimiento de algunos de estas personas como Jesús, es importante destacar también que tenemos muchísimas cosas en común. En este caso, por ejemplo, el Sagrado Corán
si bien desde la perspectiva de un cristiano, ¿no? Para tratar de entender lo que el Corán está diciendo, am, es algo muy parecido a lo que algunos grupos antiguos creían acerca de Jesús, ¿no? Pero Ubaldo, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por su tiempo. Algunas últimas palabras que querías compartir con nosotros. Sí, 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 sí. Digo, antes que nada, pues agradecerte el tiempo y tomando ya nada más como último, último apunte y lo que hablábamos acerca de la importancia de la organización en la iglesia. Algo muy, muy puntual es algo que yo quiero compartirte es cuando se habla de la iglesia de Jerusalén, eh, obviamente ahí está la autoridad de la iglesia y Pablo se sometió a ellos en este sentido, en este concilio, cuando él mismo acepta ir a someterse a la autoridad y habla de Santiago como fundamento y pilar de esa iglesia. Ok, nada más como un punto aquí de, de, de énfasis dentro de la historia, y yo lo veo como un continuo. El judaísmo de Moisés implicó una gran revolución. ¿En qué sentido? En un mundo completamente politeísta e incluso panteísta en algunas ocasiones, el judaísmo de Moisés plantó el monoteísmo en un mundo que creía en muchos dioses o que todo es Dios. La segunda revolución que yo veo aquí, que se implanta, es la del cristianismo, donde, ok, creemos en un solo Dios, pero ya no nada más es el Dios para los judíos, es el único y verdadero Dios para todos los seres humanos. Y en este sentido, quien pone mucho énfasis en predicar a los gentiles es precisamente Pablo. Es un mundo que no acabaríamos de platicar, ¿no? Pero sí, es bastante interesante y pues te agradezco mucho. Espero que sea la primera de varias pláticas y pues estoy a tus órdenes, muy a gusto, muy, muy sabrosa la plática. Me comentas cosas del Islam muy buenas, porque también es importante que la gente conozca sin prejuicio los puntos en común que se pudieran llegar a tener. Claro, también es parte de la historia, ¿no? Y claro, Así la es. interacción entre el Islam y el cristianismo también es algo muy interesante, ¿no? Pues tal vez vamos a hablar acerca de eso en algún futuro. Pero a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. No olviden seguir nuestra página para recibir todas las actualizaciones por parte de The Review of Religions en español. Hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.